Hola, buenas tardes. Estamos aquí como os hemos prometido. Este es nuestro primer directo. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal estáis? Y aquí estamos, pues, los tres primeros candidatos de Participa la Cabrera más Madrid. Pedro, que es nuestro primer candidato. Fer, el tercero, y yo, Adriana, que estoy la segunda. Damos las gracias a todos los que están aquí presentes y, bueno, a todos aquellos que se van a conectar para seguirnos. Hoy hemos querido hablar de Fonsana. Queremos hablar un poco de qué era Fonsana, qué es Fonsana en la actualidad y qué es lo que queremos que sea Fonsana en un futuro. Como todos saben, o si no lo saben, os lo comentamos, Fonsana era una comercializadora de agua con una marca reconocida en toda España. No solamente Fonsana es este edificio que tenemos en el pueblo o el parking. Fonsana también son 5 fincas rústicas que tiene donde están los pozos de agua de Fonsana. Pero para ponernos un poco más en el contexto de lo que es Fonsana, mi compañero Pedro nos va a explicar un poco, nos va a dar historia de Fonsana. Bueno, Fonsana era el objetivo que teníamos cuando nos presentamos la primera vez a las elecciones en 2015. Nuestro objetivo era hacernos con la adquisición de Fonsana por medio del ayuntamiento. Al final lo conseguimos. Fonsana era una empresa que llevaba funcionando un montón de años, que en el 2009 hace suspensión de pagos porque pertenecía a una empresa más grande que era Urconsa, y dentro del grupo se presentó la suspensión de pagos y la quiebra. Sabíamos que iba a salir a subasta en 2016 y así fue. El ayuntamiento convencimos al equipo de gobierno en ese momento de que fuera a la subasta para quedarse con el patrimonio y así se hizo. Entonces fue un proyecto de Participa la Cabrera, ¿no? El conseguir que Fonsana sea de la Cabrera. Yo creo que fue más que eso, porque fue la razón por la cual nosotros entramos en política. Sabíamos que ese era un proyecto que aún sigue sin desarrollarse y que antes o después terminaremos consiguiendo que se haga, ¿no? Dentro de esos parámetros de Fonsana, su facturación era de 8 millones de euros, que era una cantidad importante para aquellos momentos en un pueblo como La Cabrera, ya que había solamente 2 empresas de transformación. Uno era Fonsana y otro era después La Cantera, que también cerró. La falta de esas 2 empresas, eran generadoras, una de 38 puestos y otra de 20, supuso un gran bajón de los puestos de trabajo en La Cabrera. Pero como introducción, yo creo que si situamos a Fonsana dentro del contexto de La Cabrera histórico, es fundamental que ha tenido un papel fundamental, que la marca y el nombre de Fonsana era lo que daba nombre a La Cabrera, incluso yo creo que por encima del Pico La Miel. Pero esos 3 iconos del prestigio de La Cabrera viene por Fonsana, por el Pico de la Miel y por el convento, y ahora por el Centro de Humanidades. Y eso es lo que tenemos que intentar conservar. El Pico de la Miel no se va a hundir, no va a pasar nada con él, puede haber un incendio que se quede todo mal. El convento al final se reconstruyó por parte de la comunidad. El Centro de Humanidades ha bajado mucho el nivel, pero todavía continúa, y ahora nos queda el otro puntal del nombre de La Cabrera, que es Fonsana. Yo creo que como introducción no se me pasa nada, y tenemos una invitada que es Carmen, que estuvo trabajando muchos años en Fonsana. Yo creo que en este directo va a aportar un poco de sensibilidad a lo que era aquella empresa. Carmen, te paras. Hola Carmen, bienvenida. Hola, gracias. Entonces, pues como ha dicho Pedro, Carmen nos va a contar de primera mano
¿Cuál era el día a día de Fonsana en aquellos momentos? Bueno, pues yo empecé a trabajar en Fonsana en 1975, he estado trabajando 33 años, hasta que ya cerró, vamos, hasta que nos vendieron prácticamente, y bueno, yo cuando empecé, pues los primeros días cuando llegaba allí, el ruido, el volumen de camiones, pues era como una cosa que decías, madre mía, estoy en otro mundo, esto no puede ser. Pero poco a poco pues nos fuimos adaptando, trabajando. Entonces había mucho trabajo, porque siempre hemos tenido mala fama, los empleados de Fonsana, que no trabajamos mucho, pero entonces trabajábamos bastante. Había mucho trabajo, sobre todo para la zona de Levante y Galicia. Había camiones todos los días para cargar, descargar. La mayoría de las cosas entonces se hacían manualmente. Y la verdad que había pues bastante personal trabajando, aparte de la gente que estaba en oficinas, en comercial, estaban en Madrid. Después, no sé si fueron 15 o 20 años después, lo compró un portugués y entonces pues todavía al principio pues estuvimos funcionando muy bien, trabajando bastante, haciendo horas extras, turnos, hacíamos de todo, porque aunque nos vieran en la calle, por, no sé, que puede ser 15 días al mes, o ha habido temporadas que hemos estado más tiempo en el paro, pero siempre teníamos trabajo. Porque mucha gente que decía, es que los de Fonsana no hacen nada, ¿no? Nosotros siempre teníamos algo que hacer, porque es que no era el trabajo como puede ser ahora. O sea, cuando llovía, que entonces llovía muchísimo, teníamos que estar pues 15 días tirando agua para limpiar los manantiales, porque no se podía, era una forma que no podías llenar porque todo el agua salía turbia. Entonces teníamos que estar ahí haciendo otro tipo de trabajos que a lo mejor no se veían, pero estábamos trabajando. Luego ya cuando empezaron los problemas, pues no eran problemas de los obreros, era problema del jefe, digamos, del dueño de la empresa, que no, siempre nos faltaban materias primas de algún tipo. Vamos, no la materia prima era el agua, pero siempre nos faltaban. O chapas o etiquetas, o sea, cuando ya empezó el declive total. Claro. Después lo compró el grupo Urconsa, como ha dicho Pedro, parece ser que todo iba fenomenal y de repente, pues todo mal. Entonces, pues yo he estado muy contenta, he estado trabajando 33 años, he estado muy contenta con los compañeros, con la forma de trabajar. En todos los trabajos pasan cosas, pero bueno, bien. O sea, era un trabajo muy familiar, prácticamente todos éramos del pueblo y muy bien, la verdad que todo, no sé, en todos los niveles, muy bien. Había 38 personas, ¿no? Bueno, sí, ha habido épocas que hemos ido más, otras menos, depende. Porque sobre todo en verano, como hacíamos turnos, de hecho los turnos no fueron muy beneficiosos para Fonsana porque venía mucha gente, entonces la cogían del paro en Alcobendas y venía gente sin experiencia. Entonces poner a una persona sin nada de experiencia en una máquina o en el control de calidad, que era todo visual, entonces era un problema. Al final, claro, digamos que un turno estaba recogiendo lo que el otro hacía mal y entonces no era productivo. Hubo muchas épocas en que las cosas no fueron productivas, pero Fonsana, si se hubiera llevado bien, hubiera sido productiva y hubiera seguido funcionando. ¿Y recuerdas tú en qué fecha dejó de funcionar Fonsana o cerró Fonsana? Pues ahora mismo no me acuerdo. 2013. Sí, por ahí, más o menos, exactamente no me acuerdo. Pero estuvimos, o sea, de hecho empezaron a despedir 2 meses antes, porque había un contrato con Aquaselvi, con lo de las garrafas, que había que cumplirle. Y estuvimos hasta el último día que terminamos ese contrato. Y a partir de ese día ya nos despidieron. O sea que fue por trabajo, no ha sido. El problema no es que no tuviéramos clientes, que no se pudiera vender el agua o que no se quisiera. Ha sido una mala gestión que ha llevado a Fonsana a donde terminó. Sí. Entonces, pues ese ha sido el problema. Pero una mala gestión no por los trabajadores que no hayamos trabajado bien, sino por, pues yo que sé, por un montón de cosas que al final pues estamos como está Fonsana, que pasas por ahí y no parece Fonsana. Te da pena, ¿no? Te da nostalgia. Siempre, yo no he querido volver más desde que lo cerramos, desde que nos fuimos, no he querido volver más, me da mucha pena entrar. Porque digo, podía estar funcionando, yo no, porque ya estoy jubilada, pero habría gente trabajando, entonces... Claro. Nosotros entramos cuando la compró el ayuntamiento y como había estado manteniendo este hombre de Torrejón, sí, Rafa, daba gusto ver, estaba la línea como si hubiesen dejado de trabajar el día anterior. Bueno, es que... Todo limpio, las botellas puestas en la línea.
Es que, de hecho, gente que vino, cuando ya estaba en concurso de acreedores, vino gente que lo quería comprar y había que hacer demostraciones, había que poner las botellas en la línea, unas poquitas en la lavadora para que vieran cómo funcionaba y mantenerlo limpio. O sea, que la maquinaria funcionaba. Sí, la maquinaria estaba perfecta, digamos, estaba todo bien funcionando. Vale. O sea, no teníamos problema de agua tampoco, hombre, no era una multinacional Fonsana, pero vamos, para lo que los clientes que había y lo que ya teníamos aquí, pues fenomenal. Hubo problemas cuando empezaron a hacer las botellas personalizadas que nos hacían perder muchísimo tiempo. De hecho, perdía muchísimo dinero porque ahora mismo en campaña electoral hacíamos para varios partidos, teníamos que hacer a lo mejor 16 cajas. Sí. Y te tirabas un día para hacer 16 cajas. Entonces, claro, es que, pues no sé, pero lo demás, pues fenomenal. Claro, es una empresa que la materia prima es gratis, tiene unos márgenes muchísimo más grandes que si tienes que transformar el producto. Aquí lo envasas, te dura un montón. Estaban los tanques para que se llenaran, sí, que son 200.000 litros de agua ahí, para el caso de que hubiera días que no bajaba el agua de los pozos. O sea que Fonsana no cierra por falta de tesorería, por falta de clientes, por falta de producción. Fonsana quiebra porque está dentro de un grupo de 20 empresas que esta gente compra baratas para poderlas relanzar a base de meter dinero de la constructora, pero cae la construcción y se hunde todo el grupo entero de la noche a la mañana. Bueno, pues eso es un poco la historia que queríamos contar y sobre todo alguien que ha estado trabajando en esa empresa que para aquí era la única y la líder, pues que ahora es una pena que no seamos capaces de volverla a poner en marcha cuando es la única empresa de la Comunidad de Madrid que suministra agua a todos los restaurantes. Pero bueno, Carmen, gracias. No queríamos tampoco quitarte más tiempo. Si te quedas por aquí y se nos ocurre preguntarte algo, o tú como parte del público nos lo puedes preguntar con toda tranquilidad. Es un directo, habrá cosas que nos salgan mejor y otras peor, pero ese es el riesgo que tiene el plantarnos aquí delante de un montón de gente que nos estará escuchando. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Gracias. Una cosa, antes de que se me olvide. Vosotros, si pudierais conseguir que Fonsana funcionara, ¿seguiría estando donde está el edificio ahora o habría que hacer otras naves? Habría que hacer otras naves. O bien cambiar la utilización del suelo. En estos momentos ahí no se podría hacer, pero también, por otro lado, esa cantidad de ruido que hacía hacerlo allí sería un problema para todos los vecinos. Y si tenemos ya problemas por el ruido del skatepark, montar una fábrica de esta dimensión ahí otra vez habría que bajar el agua hasta donde está la parcela preparada, que es frente de Punta Rica. Sí, más o menos. Es que yo, por lo que sé, ahí es donde se hicieron los proyectos nuevos y todo, para empezar, pero bueno. Sería lo ideal. Bueno, pues nada, gracias, Carmen. No, es que, vale. Si se te ocurren preguntas, porque luego va a haber preguntas que salgan por parte de los espectadores y te las contestamos igual. Una vez realizada esta introducción, vamos a seguir un poco cuál es nuestro objetivo. Fonsana forma parte de otro proyecto mucho más amplio. Parece claro que la Cabrera, independientemente de las solicitudes que tenemos de hacer cosas y de aprovechar ahora el programa electoral para complacer a todo el mundo, lo que está claro y llevando ya muchos años en el ayuntamiento es que la Cabrera tiene un problema de paro, un problema de generación de puestos de trabajo. Dicho así, parece que es lo que tendrían que decir todos los políticos para convencer a los vecinos de que les voten. La situación de la Cabrera en estos momentos necesita tres cosas. Necesita trabajo, necesita generar valor y necesita fijar población. Con 3.000 habitantes es un pueblo cómodo, pero no es un pueblo que pueda hacerse cabecera todavía de la zona norte
¿Por qué? Porque le falta la generación de ese valor que es fundamental conseguirlo. Ahora veremos a qué llamamos valor. Por otro lado, es necesario elevar la renta per cápita y eso solamente lo vamos a conseguir generando puestos de trabajo. En estos momentos, la Cabrera tiene 422 puestos de trabajo, que es realmente poco. ¿Por qué? Porque no hay empresas del sector primario, no hay agricultura, no hay ganadería. Y esos dos sectores son los que fijan población, porque tanto la agricultura como la ganadería te obliga a estar cerca y estar en el pueblo. No es una actividad que puedas seguir desde Madrid. La agricultura y la ganadería es una pena que haya desaparecido, y ha desaparecido porque también no tienen ningún tipo de rentabilidad. Se está haciendo en estos momentos como ocio. Pero para hacer una distribución de esos 422 empleos están fundamentalmente en el sector servicios. Y parece que los pueblos, ciudades o naciones que tienen un porcentaje mínimo de agricultura y ganadería de los sectores primarios, parece que están más desarrollados y generan mayores capacidades de renta que los que se dedican a la agricultura y la ganadería. Pero en este caso... Y cuando hablas de servicios, Pedro, no te estás refiriendo a qué tipo de servicios. Servicios públicos, ¿no? Es donde está la mayoría. Sí. No, para no confundir lo que es servicios de hostelería, ¿no? Ese sector. La gran mayoría de estos 422 puestos están localizados en 108 en servicios públicos. Sí. O sea, la distribución así por encima de esos 422 empleos que se generan en actividades empresariales aquí, 273 personas de esas 422 residen en la Cabrera y 157 vienen de la Cabrera, o sea, de fuera de la Cabrera a la Cabrera. Eso quiere decir que si realmente hay 400 puestos de trabajo y la población activa son 1.500, he visto en una publicación de hace 2 años, pero vamos a imaginar que son 1.500 y tenemos 400 personas trabajando aquí, más un 10% de paro, que será un poco más alto, pero calculando que son un 10% de paro, que son otros 150, eso quiere decir que hay 900 personas que viven aquí y que trabajan fuera, en Madrid o donde sea. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, porque eso no genera ningún tipo de valor. El trabajar fuera te quita hora y media, que ya hablaremos en otro punto del programa, lo que se tarda de ir a Madrid y de volver. Eso está imposibilitando la formación de la gente joven y está imposibilitando el trabajar en Madrid porque se tardan 3 horas en los desplazamientos. Pero para no desviarme de lo que estábamos hablando, hay 77 personas que trabajan en bares y restaurantes, 36 en alimentación, 13 en talleres, 30 en construcción, 26 en residencias, 59 en servicios varios, 108 en servicios públicos y 6 en el sector servicios de agricultura y ganadería. Solamente 6. Pues somos entonces un pueblo, ¿no? de la población que solamente es dormitorio, ¿no? Se podría considerar. Sí. ¿Cuál es el peligro que tiene esto? Al final, que nos convertimos en una ciudad dormitorio como no hagamos algo. Sí, de hecho, ya se nota una cierta tristeza en la calle. Falta actividad, falta relación entre los vecinos. Se está convirtiendo en una ciudad dormitorio por la falta, otra vez, de tener un trabajo estable, porque ya son 1 hora y media o 3 horas diarias las que no dispones de ellas, porque si trabajas 8 y le metes otras 3 de
desplazamiento y a eso le metes también el gasto del desplazamiento, los salarios de 1.200 euros netos se quedan muy pequeños. Y por eso es importante para nosotros el proyecto de Fonsana, del que luego hablaremos, y el polígono industrial. Correcto. Sí. Entonces, ¿qué estamos intentando conseguir? Bueno, pues un proyecto que sea un poco ilusionante y un proyecto que sea un proyecto de verdad y un proyecto que cambie la fisonomía de la Cabrera. Ya estamos cansados de hacer cosas pequeñitas, vamos a hacer una plaza, vamos a asfaltar una calle, vamos a ver si... Yo creo que hay que cambiar el ritmo de la Cabrera y solamente se puede cambiar con más población, sin volvernos locos. Yo creo que una población del estilo de Torrelaguna sería un pueblo ideal, pero que tendría recursos económicos suficientes para atraer algún inversor para generar puestos de trabajo. Entonces, el modelo que estamos proponiendo, Fonsana es el corazón de todo lo demás, pero también estamos incorporando primero el polígono industrial. ¿Hay una pregunta? Hay una pregunta. ¿Para cuándo la construcción de un polígono industrial que albergue tanto a Fonsana como a diversas empresas que generan esos puestos de trabajo? ¿Para cuándo? Bueno, pues la pregunta es complicada. Primero, ¿para cuándo? Todo depende de si ganamos las elecciones o no. Eso ya nos limita. El polígono industrial está aprobado hace 6 años o 7, no sé cuántos años hace que se aprobó el hacer el polígono industrial. Parece que no hay ubicación todavía, pero bueno, es una prioridad. No podemos hacer nada de Fonsana si no hacemos un polígono industrial. Entonces, en cuanto... ¿cuándo sería? Yo calculo que tendremos que ser capaces de montarlo en un año. Pero entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. Hace tiempo que se publicaba a bombo y platillo el mismo, así como la ubicación por parte de otras candidaturas. Comenta este vecino. No sé si quieres comentar algo al respecto. Se publicitaba a bombo y platillo la ubicación por parte de otras candidaturas. Sí, es real. O sea, el proyecto de hacer el polígono industrial es algo que planteamos hace tiempo, incluso en la legislatura anterior. Igual, no se ha hecho. Sí, igual pues esa pregunta que acaban de hacer el vecino lo contestamos, ¿no? Con lo que es hablar un poco de lo que es el proyecto de Fonsana, porque muchos de nuestros vecinos creen que Fonsana es solamente ese edificio que tenemos allí, ¿no? Y en nuestro proyecto no es solamente utilizar o darle una utilidad a este edificio que desde que lo hemos adquirido ha servido solamente que para aparcar coches, ¿no? Entonces, ahora Fer nos va a contar un poco cuáles son esos dos proyectos que tenemos de Fonsana. Uno es la fabricación industrial y la comercialización del agua, para lo cual efectivamente requerimos de un polígono industrial, y el otro proyecto es la utilización de este edificio. Que no olvidemos que este edificio lo hemos catalogado también gracias a nuestra participación. Este edificio está catalogado como Monumento Histórico Industrial. Monumento Histórico Industrial. ¿Y eso qué significa, Fer? Pues este ya era un proyecto que teníamos desde 2015. Ya como sabíamos que estaba en concurso de acreedores Fonsana, pues gracias a Participa la Cabrera estuvimos tratando de conseguir que se entrase en la subasta, entró en subasta pública y lo acabamos consiguiendo. Antes de esto, lo que hicimos fue que se nombrase como Monumento Histórico Industrial. Entonces, aquí ya vamos a tener dos proyectos. O sea, cuando hablamos de Fonsana, nos estamos refiriendo a dos proyectos. Por un lado, lo que es el edificio, que ahí no se va a poder poner la fábrica de aguas y la comercializadora, que eso pasaría al nuevo polígono. Con esto también tratamos de que el polígono industrial, con el esfuerzo que va a hacer el ayuntamiento al principio, empiece a generar un dinamismo que abra el paso a otras empresas. Fer, ¿y ese polígono industrial dónde sería?
¿dónde estaría localizado? ¿Cuál sería la zona ideal para ese polígono industrial? El polígono industrial está en la carretera de Valdemanco, justo en la parte de la derecha según vienes de Valdemanco. Y ahí es donde está. Tendríamos que pasar el agua que ahora mismo llega al edificio antiguo de Fonsana, que está en la rotonda donde está el edificio de Fonsana. Tendríamos que llevar el agua para allá. Entonces, esa sería una de las primeras fases que haríamos. Antes de esto tendríamos que hacer un estudio de viabilidad, siempre bajo la premisa de una empresa mixta cooperativa con el ayuntamiento, porque consideramos, sobre todo también habiendo oído ahora lo que nos estaba contando Carmen, de pues ahora te viene un jefe de no sé qué, ahora te viene un tal, ahora otro que en realidad se dedicaba a la construcción y al final deja como la Fonsana en un segundo plano, pues que sean los propios trabajadores los que bajo acciones lleven la fábrica. Con esto lo que estamos haciendo es que el propio trabajador tiene los medios de producción, tiene la fábrica, ¿no? Entonces Sí. esto le daría un dinamismo y al final serían los propios vecinos, porque al fin y al cabo Fonsana yo creo que debe ser un proyecto no ya de nosotros como partido, ni de los otros partidos, no es un proyecto político, es un proyecto de vecinos, porque al final en sus mejores momentos Fonsana tenía 38 trabajadores. 38 trabajadores tienen familias. Esto hace que, además de que el polígono funcione y empiece a venir otras empresas que vengan al lado, que esto va haciendo una vida, ¿no? Claro. Entonces, en la ciudad de Vitoria, donde tenemos que ir a trabajar, tardamos hora y media en el coche, vamos, venimos, llegas aquí, llegas agotado. Al final no haces vida y lo que queremos al fin y al cabo es vida. Y tiene que ser un proyecto para eso viable. Tenemos que hacer un estudio de viabilidad, montar el polígono industrial, Sí. instalar la nave, canalizar el agua. Hay algunos vecinos que se llevan la mano a la cabeza y que dicen, ¿pero qué? ¿Pero de qué habláis? ¿Cómo vais a montar otra vez Fonsana allí, en ese sitio, no? Entonces, crea un poco de confusión porque creen que el proyecto es crear otra vez la comercializadora en esta zona, ¿no? No, eso ya lo tenemos en el otro, que luego os lo comento, Sí. que sería mantener el edificio como es un monumento histórico industrial, la fachada no se puede tocar, entonces mantener la estructura, reformarla toda por dentro y ahí ya iríamos metiendo otras cosas. Pero antes de eso, pues seguimos con el con el estudio de viabilidad veremos, o sea, de primeras tiene funcionamiento. O sea, Fonsana ha llegado a facturar en sus mejores momentos 8 millones, tenían ventas con un activo fijo de casi 2 millones. Ahora, tenemos un problema con la maquinaria. La maquinaria nos va a requerir, con una maquinaria que en principio no funcionaba, se quedó funcionando y no tenía desgaste y no tenía mucho, todavía le quedaban unos años de trabajo, pues ahora vamos a tener que comprarla de nuevo. Se llegó a vender por 60.000 euros ya adquirida y ahora volver a conseguir, igual vamos a tener que invertir 1 millón de euros. O sea, que algo que ya teníamos habrá que invertirlo de nuevo. Claro, entonces estamos hablando de que para ponerla a funcionar nuevamente se requiere de una inversión, ¿no? Se requiere una inversión. Lo que pasa es que tenemos una ventaja de las solicitudes de ayuda de inversión a la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el año pasado con el PIB, pues hubo una cantidad. ¿Cuánto fue lo que llegabais, que vosotros estabais en la legislatura? Este año han dado 3 millones. Entonces, claro, aquí con esto, pues mira, necesitaríamos para la parcela en el polígono serían 300.000 euros. La construcción de la nave, 500.000. La maquinaria, 1 millón de segunda mano. O sea, que al final nos hemos deshecho de algo por 60.000 euros y ahora lo vamos a tener que comprar pues multiplicado por no sé cuánto. Las instalaciones, 500.000 euros. Y luego las concesiones administrativas, licencia y estudio, 250.000. Pero en la Comunidad de Madrid, con los planes de inversiones, podemos llegar a conseguir un 80%. Que sería ¿vale? maravilloso, Entonces, claro. Y con la idea siempre de que el ayuntamiento sea el impulsor para que luego sean los propios vecinos, mediante cooperativa, el ayuntamiento, quienes lleven esto, porque eso va a estimular el desarrollo, la economía no va a ser una economía especulativa, va a generar un empleo más estable, porque es la gente la que está trabajando en algo que es suyo, ¿no? En algo que es suyo, que es de pueblo. Entonces, nos parece un proyecto impulsor muy importante para todo lo que habíamos estado hablando. Y luego la otra parte sería el monumento histórico industrial, que bueno, para ello primero tenemos que hacer ver cómo vamos a reubicar los servicios, pero por ejemplo ahí podría ir desde un espacio de coworking, ¿no? Sí. Y al cabo también es otra de las líneas de empleo, ¿no? Que yo en mi casa no tengo espacio para poner una oficina, pero claro. sí me gustaría pues tener una oficina, porque a veces si viene algún cliente, yo trabajé un tiempo como
como autónomo, entonces, ¿dónde hago las cestas? ¿En mi casa con el perro, el gato, el tal, no sé qué, ¿no? Sí, claro. Necesito un espacio serio, ¿no? Sí. Entonces, sería ahí en el centro del pueblo, sería algo bastante interesante. También, por otro lado, otra de las posibilidades, bueno, todo esto tenemos que plantearlo en un estudio de reubicación de espacios. También el centro de interpretación del parque geológico, también por donde estamos situados, el parque geológico es un punto que puede ser muy importante. O sea, en lo que es la zona de la Cabrera y alrededores de la Sierra Norte, tenemos desde restos del antiguo mar de Tetis, cuando todo esto era la Pangaea, todos los continentes unidas en una, y aquí hay restos que se pueden estudiar de todo esto, ¿no? ¿Y en qué nos beneficiaría a los vecinos el tener ese centro aquí en la Cabrera? Claro, este centro al final, o sea, esto es de interés, digamos, universal, o sea, esto es de interés que le puede interesar a uno de México, a uno de China, o sea, que aquí se puede estudiar la historia de la Tierra. O sea, viniendo autocares desde Londres y Francia de geólogos a hacer las prácticas aquí. Qué bien. O sea, en la carretera de Torrelaguna. Pero bueno, yo creo que el entrar estamos en el primer punto del programa, que es cómo hacer que esto sea económicamente viable y sostenible en la Cabrera y crezca, ¿no? Entonces, para no desviarnos, porque tenemos otros 9 puntos que tendremos que ir reflejando a lo largo de sesiones parecidas a esta. Siguiendo un poco, para dejarlo, no sé si hace falta aclararlo más, ¿hay alguna pregunta que nos...? Bueno, sí, en resumen, eso que tenemos, Proyecto Fonsana son 2 partes, el edificio donde se pondrían unas cosas, habría que estudiarlo, y luego la embotelladora, que sería un impulsor del polígono industrial. Entonces, Fonsana es una de las patas del punto primero, donde lo que se va a conseguir es generar trabajo. Si generamos trabajo, pero no tenemos gente para trabajar, porque tenemos un problema de vivienda. Porque el segundo punto que tenemos que mejorar es conseguir que venga gente a vivir aquí y se quede. Toda la Sierra Norte tiene un problema de la España vaciada, están metiendo dinero, pero lo que no consiguen es que la gente se queda en un lugar siempre que tenga trabajo. Lo que no se queda es si está financiado o subvencionado durante un tiempo, porque después de que se le termine se va a marchar. Para fijar población hay 2 modelos aquí que funcionan perfectamente. Uno de ellos es las residencias de ancianos, que hay gente mayor de muchas localidades, pero viene aquí, consume aquí y aquí vive. Y eso es un ingreso fácil. No pensemos quién es el que recibe el ingreso, porque eso es lo de menos. Al final está dentro de la renta per cápita del pueblo. Otro ejemplo también de fijación de población es Dos Latidos. Hay 60... Los latidos, para aquellos que nos... Perdona, Pedro, sí. Los latidos, para aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Pues es un centro educativo. Privado, de chavales hasta una cierta edad, pero que está funcionando muy bien y, sobre todo, que lo que hace es que introduce en el pueblo una gente con otro tipo de perfil, mejor ni peor, con otro tipo de perfil, y se queda a vivir aquí. El problema es que no se pueden quedar a vivir aquí porque no tenemos ni alquileres ni viviendas en venta. Y de ahí viene el siguiente problema. Si conseguimos una inversión para generar trabajo, si esa inversión y ese trabajo necesitamos unas viviendas para que la gente viva aquí y se consolide, parece que el siguiente paso es tener que abrir el plan urbanístico para hacer más suelo edificable, para poder cumplir todo el círculo de los 4 proyectos. O sea, que parece que estamos hablando de algo novedoso y son cosas que llevamos pidiendo desde antes de entrar nosotros en el ayuntamiento. El plan urbanístico lleva desde 1996. Hay que cambiarle ya. Y además sabiendo que, por ejemplo, Cabanillas ha tardado 11 años en hacer el plan urbanístico. Entonces, no sé qué estamos esperando.
hay que cambiar el plano urbanístico, hacer urbanizable más espacios. Ahora mismo hay 7 SAUs, imposible, llevan toda la vida sin poderse reconvertir y es una pena porque si no crecemos no podemos tener industria, si no tenemos industria no tenemos trabajo y si no tenemos trabajo nos quedamos limitados a lo que tenemos ahora. Un montón, que no he terminado de leer los sectores, pero un montón de empresas muy pequeñas de los cuales la inmensa mayoría son autónomos porque, no sé, la empresa en estos momentos más grande pues puede tener 11 o 12 personas. Eso no es dimensión, no sé. Estamos viviendo de los servicios, pero a la vez tenemos unas cosas también muy buenas porque, por ejemplo, la capacidad de hotelera, estamos hablando de que si incluimos el camping y las viviendas rurales, estamos hablando de 2.400 plazas. Entonces, hay capacidad, tenemos una ubicación increíble, el ayuntamiento tiene dinero para hacer cosas. O sea, el año pasado, en septiembre, había, me parece que eran 3.700.000 euros. Ahora, después de haberse gastado un montón en estos últimos tiempos de la legislatura, sigue habiendo 2,5 millones. Entonces, tiene capacidad de inversión, pero sobre todo lo que nos falta es ponernos todos de acuerdo. ¿Para qué queremos hacer con La Cabrera? ¿Queremos hacer una ciudad dormitorio? Bueno, pues vamos hacia allá. ¿Queremos hacer una ciudad que todo el 20% o el 50% sean ancianos que vienen a las residencias? Bueno, pues vamos para allá. Pero lo que no estamos haciendo es nada. Si realmente se nos ocurre hacer el parking de Fonsana, bueno, pues hacemos un parking para meter vehículos. Aquí no hace falta tantos parkings, si solamente se llenan en el día de la fiesta. Si hacemos un parking, pero después metemos unos aparatos para enchufar a los coches eléctricos y lo hacemos porque hay una subvención, no porque la estrategia la tengamos pensada en... Sí, porque no hay una planificación, ¿no? O sea, nos estás contando sí, que ahora mismo, pues, lo que se conoce aquí en La Cabrera como la T5, ¿no? Es lo que han hecho, dividir el parking de Fonsana, y entonces el parking de Fonsana es parking, es una área de multiuso que no sabemos qué uso se le da para esa estructura que se ha montado, y es una zona para recargar los coches, pero que todo ha venido no con una planificación, sino como va saliendo, ¿no? Bien, pero bueno, independientemente de esas críticas sobre cosas que están hechas, yo creo que tenemos que empezar a hacer un proyecto serio y de verdad, y donde realmente hace falta que tengamos unos conocimientos industriales para saber qué es lo que hay que hacer con la fábrica. Tenemos que ser capaces de cambiar el plan urbanístico lo antes posible, y da igual que este proyecto o estas ideas sean de Participa o sean de otro partido. O sea, es una necesidad generar puestos de trabajo aquí, porque La Cabrera no puede vivir de 400 empleos, de los cuales el 50% o más son autónomos y trabajan ellos solos. Si no tenemos ese empleo, todo lo demás ya podemos hablar después de si hacemos un polideportivo o si hacemos un campeonato de fútbol o si encontramos la escuela de música. Es fundamental para todos los que viven aquí y sobre todo que no están desplazados o están haciendo teletrabajo, que aquí se generen puestos de trabajo suficientes como para que esos 900 que tienen que salir todos los días se queden en 450. Yo creo que nos tenemos mucho más tiempo, no sé si nos podemos guiar más. Pero... Bueno, este es un comienzo, ¿no? Haremos alguno más para ir explicando parte de nuestro programa. Me falta un tema, se me ha pasado, dentro del problema de la habitabilidad o de la disponibilidad de vivienda. Tenemos que hacer algo con las viviendas estas de Sareb, que tienen ahí paradas
el banco, como llamaban antes, el banco malo. Bueno, ¿podrías explicar qué viviendas son? Porque habrá gente que no lo sepa, ¿no? Sí, los de la calle Rosas, no sé qué número es. Están detrás del centro de salud. Detrás del centro de salud. Eso hay que hacer algo con ello y lo lógico es que el ayuntamiento hiciera una oferta que pagara en 15 o 20 años y lo convirtiera en viviendas sociales baratas, porque tampoco la edificación es buena. Pero ese sería el complemento de los 4 proyectos que generan esa justificación del levantamiento de Fonsana. O sea, Fonsana es el corazón de todo ese círculo que pretendemos hacer, que es la generación de viviendas, el tema del plan urbanístico y el polígono industrial. Todo eso es un conjunto de mejoras que vamos a tardar, no esta legislatura, esto es un plan por lo menos a 7 u 8 años para cambiar la fisonomía de lo que es la Cabrera actualmente. Sin volvernos locos, porque no podemos montar un polígono industrial donde sea todo empresas contaminantes, donde vamos a tener que hacer un polígono muy pequeño que sea Fonsana y alrededor talleres auxiliares y bueno, tenemos que conseguir la participación de todos los vecinos que estén de acuerdo en este montaje, porque nos vamos a comprometer sus ahorros y los de los demás para un fin concreto y desde luego tampoco lo vamos a poder hacer solos. Tendremos que conseguir la aprobación por lo menos de los otros 2 o 3 partidos que van a estar gobernando para que estén de acuerdo en este proyecto, porque estemos unos o estemos otros, la Cabrera se juega mucho haciendo este plan de inversiones todo a la vez. Estamos hablando de mucho dinero, pero también de muchos años. Tiene que ser un compromiso. Llevamos diciendo desde el principio de la legislatura que gane el partido que gane, no puede gobernar solo. Lo lógico es que estemos todos gobernando, que todos tengamos una función, porque además la gente trabaja. Esto es un pueblo pequeño donde la gente trabaja y después hace política. Bueno, que no nos enrollamos más, que gracias a todos por la asistencia. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a finalizar y bueno, esperamos que os hayamos transmitido la confianza suficiente como para todos juntos pensar en una sola idea, y es levantar este pueblo, o por lo menos que funcione un poquillo mejor de lo que está haciendo ahora. Gracias por vuestra asistencia. Genial. Gracias, compañeros. Gracias.